Bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados. Y bueno, hoy vamos a ver el tercer tema de este grupo de seminarios que empezamos. Y este va de la programación de proyectos y lo que es la tecnología, metodología de programación 4D de proyectos y el control visual de proyectos. Voy a compartir pantalla. Muy bien. No sé si veis la pantalla. Perfecto, perfecto, se ve. Muy bien. A ver, pongo aquí los participantes y voy a poner ahora el chat para poder ver lo que me contáis. Perfecto. Bueno, ya la gran mayoría de vosotros me conocéis, al ser este ya el tercer seminario. Yo soy José Luis Poncienda y bueno, ahí está un poquito mi hoja de vida, mi currículum, como se dice en Europa. Y nosotros somos los desarrolladores. Aquí está Alejandro, que también lo tenemos entre nosotros, por si surge alguna duda, que nos ayude también. Y yo soy José Luis. Ahí tenéis mis datos de contacto por si queréis, por si tenéis alguna duda o queréis hablar conmigo sobre algún tema referente a Plexos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, como siempre, vamos a empezar con una pequeñita introducción para refrescar cuál es el concepto de Plexos. Vamos a ver la programación de proyectos, pero de una forma diferente, porque vamos a hablar de dimensiones. Todos hablamos de dimensiones de dimensión 4D, pero muchas veces no somos conscientes que la programación también tiene unos niveles, desde 0 dimensiones, pasando por 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, hasta la 4ª dimensión. Veremos cuáles son esas técnicas de programación basadas en las dimensiones y luego ya entraremos un poquito en lo que es el control del proyecto. Hay mucha discusión sobre si R-Value, si el valor ganado, la gestión del valor ganado es una metodología Lean o no, pues hablaremos un poquito, porque defendemos, y de hecho es cierto, que Plexos es una herramienta Lean, totalmente Lean, pero sin embargo hay mucha discusión sobre si valor ganado es una herramienta Lean o no. Y bueno, ya entraremos un poquito más en detalle qué es esto del valor ganado. Hablaremos del control visual de proyectos, los informes de control, la matriz de avance, cómo interpretar esos informes de control, que muchas veces es complejo, y veremos una nueva funcionalidad que tiene Plexos, que es el Plexos Bridge, que es una aplicación paralela que permite conectar cualquier ERP, cualquier CRM, cualquier base de datos instalada en el servidor de una organización, conectarlo de una forma bidireccional con Plexos. Bueno, ya sabéis cómo es Plexos, ¿no? Plexos tiene 3 zonas. La zona de la izquierda, la zona de base de datos, ¿vale? Donde tenemos los elementos BIM, las localizaciones, los recursos. Tenemos la zona central, que es la visualización, donde nosotros visualizamos esas dimensiones de las que no somos conscientes, ¿no? El diagrama de Gantt, las líneas de flujo, el grafo, la WS, bueno, diferentes formas de visualizar esa base de datos. Y luego ya tenemos lo que son los detalles de esta visualización. Estos son los ribbons. Y como novedad de esta última compilación que hemos hecho es que ya podéis encontrar Plexos en español, lo podéis encontrar en portugués y lo podéis encontrar en chino, gracias a nuestro distribuidor Alexandre en Brasil que nos ha hecho la traducción al portugués. Bueno, vamos a ver qué es eso de la programación y las dimensiones de la programación. Nosotros conocemos lo que es la programación, las dimensiones BIM. Tenemos, pues básicamente de la 3D a las 4D. Hoy nos vamos a centrar en la programación 4D, pues habla de producción, habla de prefabricación, habla de simulaciones. Y esto, pues también tenemos unas dimensiones en la programación. Tenemos una dimensión sin dimensiones, una dimensión adimensional o un sistema de programación adimensional, es el grafo. Ahí no tenemos dimensiones, es una concepción abstracta o un modelo de ese proyecto que nosotros queremos secuenciar, queremos programar, pero no tiene dimensiones, sencillamente es una representación abstracta de un proceso productivo que nosotros representamos mediante una cajita que tiene un nombre, tiene una duración y tiene unas cositas. Si nosotros a esa representación abstracta le damos una dimensión que es el tiempo, de repente nos aparece el diagrama de Gantt, donde ya la cajita
tiene una dimensión y esa dimensión es la duración. Si nosotros a esa dimensión que es la duración le añadimos una nueva dimensión, que es, podríamos decir que es la producción relativa de cada actividad, que va de 0 a 100%, pues nos aparecen las líneas de balance. Esas líneas de balance, pues realmente no tenemos, tenemos una dimensión temporal, que es la horizontal, y una dimensión vertical, que es la producción que nosotros estamos haciendo. Pero fijaros, como siempre vamos de 0 a 100. Cada actividad realmente no tenemos una ubicación espacial. Y entonces ya nos surge la programación 3D. Fijaros qué bonita esta programación en 3D, donde ya las actividades no solamente tienen una dimensión de producción, sino que esa producción está ubicada en el espacio en una determinada ubicación. Luego entraremos un poquito más en detalle en esta imagen que parece antigua, de hecho lo es, para comentarlo. Y luego ya, para finalizar, tenemos la programación 4D, donde ya estamos juntando un poquito todas estas herramientas, todas estas tecnologías de dimensiones para hacer una secuencia constructiva, un análisis constructivo en el tiempo y en el espacio de nuestro proyecto. Esto, por supuesto, no es un proceso lineal, es decir, nosotros no empezamos con el grafo, seguimos con el 1D, no, sino que esto es un proceso cíclico. Nosotros estamos con el 4D, vemos un conflicto temporal, un conflicto espacial, tenemos que volver al grafo, tenemos que analizarlo en una dimensión, tenemos que analizarlo en dos. Es decir, es un proceso donde todas las dimensiones interactúan, ninguna es válida por sí misma, sino que todas interactúan entre sí. Esto, recordáis, con este flujo de trabajo BIM, donde esa puerta pues iba cambiando información, donde teníamos diferentes niveles de detalle a lo largo de todo el desarrollo, en todo el flujo de trabajo PEMBIM, pues un poquito también eso está muy relacionado con las dimensiones de la programación. Es decir, llega un momento en que nosotros solamente podemos hacer una programación conceptual, que es esta programación en 0 dimensiones, pero luego a medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto, vamos desarrollando cada vez con mayor nivel de detalle esa programación hasta que llegamos a esa secuencia constructiva en el que mezclamos el tiempo, el espacio, la ubicación, la producción, lo mezclamos todo de una forma armoniosa. Está muy relacionado con eso que estuvimos hablando de la federación de proyectos, donde los modelos tienen que estar federados. Está muy relacionado con lo que es el Virtual Design and Construction. Fijaros cómo el CAD está muy relacionado con el 2D, la programación BIM está muy relacionado con el 3D y el Virtual Design and Construction realmente ya es esa programación 4D donde nosotros analizamos la constructibilidad. Está muy relacionado con ese tema de los ciclos, cómo los ciclos se unen en tags, cómo los tags se comunican entre sí mediante flujos de producción, los lotes de transferencia. Todo esto, aunque lo vemos aquí en 2 dimensiones o en una dimensión, realmente esto son cosas que suceden en el espacio. Y muy relacionado con este flujo de trabajo PEMBIM o Virtual Design and Construction o construcción virtual del que nos hablaba Sachs y que vimos en el primer webinar. Estamos relacionados con esa armonía que nosotros hablamos. Cuando nosotros programamos, hacemos una sesión pool, no tenemos solamente en cuenta esa secuencia a lo largo del tiempo, sino que tenemos en cuenta la secuencia espacial, esa secuencia vertical, y tenemos en cuenta cómo la secuencia temporal y la secuencia espacial interactúan entre sí para lograr esa armonía en el proyecto del que tanto estuvimos hablando en el primer seminario. Esto es lo que yo os comentaba antes, esa imagen la tenéis aquí, esta imagen de aquí. Pues esto es una programación 3D. Realmente las actividades están ubicadas en el tiempo y en el espacio, pero de una manera inequívoca. Es decir, vemos perfectamente cuándo se están ejecutando las actividades. Esto es del principio del siglo XX, esto es el Empire State, ¿verdad? Y sin embargo ya estábamos utilizando estas herramientas. Esta herramienta no es una herramienta lean, es una herramienta intuitiva, es una visualización, es una forma de visualizar una secuencia. Este artículo es muy interesante de Rafael Sachs. ¿Por qué? Pues porque ya nos introduce estas herramientas que nosotros estamos diciendo que son herramientas lean, realmente no son herramientas lean, son herramientas de producción en masa. Y también nos habla de una cosita muy interesante que son estas actividades rojitas de aquí. Esto es un proceso de trabajo de la estructura y estas son actividades, estas actividades rojitas las llama pacemaker.
Este pacemaker o marcapasos es el que son las que nos marcan el tac, son las que nos marcan el ritmo. Pues todo esto ya lo hicieron a principios de siglo y de hecho fue una programación muy exitosa. No fue una programación Lean. Recordamos que estamos hablando que es el arquetipo de la producción en masa, no es una programación Lean, aunque en Lean sí que hacemos o nos apropiamos de estas herramientas o estas tecnologías de ritmo, estas tecnologías de representación espacial de las actividades, pues para hacer más visual y más comprensible y poder analizar en mayor nivel de detalle y evitar conflictos de la programación. Vamos a ver esas técnicas de programación 2D, 3D y 4D. La programación en una dimensión todos la conocéis, es el típico diagrama de Gantt, donde las actividades tienen una longitud, ¿verdad? Ese elemento tiene una longitud y esa longitud es precisamente la duración. Pero antes vamos a mí me gustaría explicaros por qué Plexos, por qué nació Plexos. Siempre hemos tenido la duda de cuál es la información que nos brindan los programas de programación de proyectos. Entonces nosotros hicimos un estudio, cogimos un edificio de 10 alturas, creo recordar que era, y dijimos, bueno, pues vamos a secuenciarlo. Definimos unas duraciones, definimos unas actividades, unas duraciones, definimos unas relaciones con diferentes duraciones de placa, de forjado, empezando el proyecto en diferentes días. Bueno, y empezamos a jugar y dijimos, bueno, pues vamos a resolver este proyecto con diferentes programas a ver qué es lo que sucede. Entonces, este proyecto lo llamamos Proyecto Smart, fue los inicios, esto ya tiene bastantes años, y entonces calculamos correctamente cuál era la duración del proyecto, ¿verdad? Para diferentes duraciones de forjado, de placa y diferentes días de inicio. Y entonces vimos que realmente pues Microsoft Project nos daba duraciones completamente diferentes. Lo que está en blanquito quiere decir que son duraciones correctas, pero fijaros cómo cambia completamente en función de cómo sea el grafo. Claro, esto no puede ser, ¿verdad? Otro software, Open Project, Primavera P3, Primavera P6, parecería que si trabajamos con las sucesoras es mejor que con las predecesoras. No es cierto, pues porque esto es un proceso que o todas o ninguna. Vemos diferencias pequeñitas del 2%, pero vemos diferencias del 33%. Claro, son diferencias importantes. Y entonces dijimos, no, esto tenemos que dar una solución, tenemos que trabajarlo. Al mismo tiempo había mucha literatura diciendo que el Critical Path Method realmente es un conjunto de herramientas, de modelos matemáticos que trabajan, no son los típicos grafos PERT que nosotros estamos acostumbrados de ver en la escuela cuando estudiamos. Pues esto es un artículo de Koskela donde realmente se pregunta ¿cuál es la metodología que hay detrás de los grafos? Los grafos no tienen que ser algo sin más, no son cajas negras. Dentro de las actividades pasan cosas. ¿Cuál es la metodología que hay detrás? Realmente no es una crítica, es un análisis de qué es lo que pasa con el Critical Path Method. Esto es un artículo que escribí con Eugenio Pellicer y Luis Fernando Alarcón, donde nosotros realmente hacemos un análisis de qué es lo que pasa. Y es que el planteamiento de los grafos y calcular con duraciones no es algo que realmente sea el objetivo de esa programación, sino que dentro de las actividades pasan cosas, se producen cosas, existen unos procesos productivos y eso es mucho más complejo que simplemente sumar duraciones. Este artículo a mí me gusta mucho, donde dice que hace un análisis realmente muy objetivo, dice que esos grafos que nosotros aprendimos en la escuela no se desarrollaron para hacer análisis de producción, pero sin embargo los estamos aplicando para intentar hacer análisis de procesos productivos y evidentemente existe un desajuste entre lo que nosotros obtenemos y lo que realmente está sucediendo. Y entonces dice que hay que trabajar realmente en este proceso para lograr un sistema que realmente integre la producción para que los resultados sean ciertos. Entonces vamos a ver un poquito qué es esto. La programación en 2D. Nosotros tenemos aquí una actividad y fijaros como ya tenemos aquí dos dimensiones. La dimensión horizontal es el tiempo, la dimensión vertical es la producción en este caso. Recordad que en la programación 2D vamos de 0 a 100 en la producción. Entonces, si nosotros queremos que una actividad J
empiece después de que termine una actividad I, le damos un determinado desfase, que en este caso es este desfase entre I y J, pues bueno, la secuenciamos así. Si la secuencia que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, de comienzo a comienzo y de final a final, estaríamos hablando así. ¿Cómo interpretaríamos esto? Pues estaríamos diciendo que esta parte de aquí detrás es la parte que no se puede ejecutar mientras que I no esté finalizada y, sin embargo, J no podría empezar hasta que I, este trocito de I, no esté completamente finalizado, no esté completamente ejecutado. Y aquí nosotros estaríamos haciendo una secuenciación de dos actividades en paralelo, ¿vale? Hay otro tipo de relación, que es la comienzo-final, donde aquí estamos mezclando, estamos diciendo que una actividad J, este trocito de J, no se puede ejecutar mientras este trocito de I no esté completamente finalizado. Y lo que es importante es que esta pendiente de la actividad, ¿vale? La pendiente de este ángulo es la intensidad con la que nosotros ejecutamos una actividad. Si tiene mucha pendiente, quiere decir que la ejecutamos muy rápido. Si tiene poca pendiente, quiere decir que la ejecutamos muy despacio. Con lo cual es una forma visual de ver esa intensidad, pero sin embargo nos falta información, porque no tenemos el espacio por ningún lado. Luego, además, si trabajamos con herramientas 2D, pues se pueden producir conflictos. Fijaros, estas tres actividades las tenemos aquí secuenciaditas. Vemos que realmente esta zona de aquí, pues estamos desaprovechando. Quizá esta tiene poca intensidad, la actividad azul tiene poca intensidad, o la verde tiene... ¿Perdón? No sé si es que la actividad azul tiene mucha intensidad o la verde tiene poca. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afrontar este equilibrio entre las actividades? Pues bueno, tenemos diferentes formas. Una forma de hacerlo es diciendo, bueno, vamos a interrumpir la ejecución, por ejemplo, de la verde, de tal manera que se adelante su inicio, interrumpimos. Otra forma, bueno, vamos a verlo. Si nosotros cogemos la actividad J y le decimos que se fragmenta, pues entonces vemos que sí, la actividad se ha fragmentado, hemos conseguido el equilibrio, pero fijaros cómo lo que hemos hecho ha sido un conflicto. En este caso le hemos dado una curva de aprendizaje, es decir, que la producción no es lineal y estamos volviendo a tener un conflicto. Si le aumentamos la duración, seguimos teniendo conflictos. Es decir, que es algo, al no tener una concepción espacial de qué es lo que sucede, sino ser un trabajo relativo a la producción, pues se pueden generar conflictos y son relativamente complejos de solucionar. Esto que hemos visto antes de la curva de aprendizaje, pues bueno, lo tenéis aquí. Las actividades le podemos decir que tienen cierta evolución de producción. Veis en este caso esta cierta evolución de producción. Al principio se produce poquito, con lo cual consumo poquitos recursos de materiales. Al final, pues he aprendido a ejecutar la actividad y tengo un mayor consumo de recursos de la actividad. Y esto, por supuesto, fijaros cómo este efecto aprendizaje lo que hace en las relaciones, al estar todo relativizado a la producción, hace que estas actividades se hayan retrasado en su ejecución al estar dependientes de cierta cantidad de producción que nosotros tenemos aquí. Evidentemente, en este caso, la producción se produce más retrasada. Otra particularidad que nosotros podemos hacer es actividades con duración condicionada. Estas actividades con duración condicionada son muy interesantes cuando nosotros no conocemos la duración de una actividad. Es decir, ¿cuánto dura la grúa, por ejemplo? ¿Tener la grúa en la obra? Pues no lo sabemos. Dura lo que dura la estructura, ¿verdad? Bueno, tenemos una forma de nosotros solucionar esto con una programación en 2D y es decir que bueno, esta actividad condicionada que llamamos cota, tenemos una actividad que condiciona y una actividad condicionada. Esta actividad cota decimos que no es continua, la definimos como condicionada en el panel de propiedades y le añadimos una relación de final-final. Y entonces ya lo que conseguimos es que J se ajuste. La mejor manera es verlo. Fijaros, aquí tenemos una actividad que condiciona y una actividad condicionada. Vamos a ver cómo nosotros, fijaros, lo primero que hacemos es le ponemos la duración mayor que 2
le decimos que no es continua y que la duración es continua, es condicionada. Le ponemos una relación de final a final, le decimos que tiene que terminar un día más tarde y OK. Y en el momento que nosotros cambiamos la duración de la duración que condiciona, la duración condicionada, la actividad condicionada se va detrás, es decir, se adapta a las condiciones, es algo dinámico. Esto es un caso un poquito más elaborado para que veáis la funcionalidad, donde nosotros hemos colocado dos actividades condicionadas, en este caso es la grúa. La grúa, fijaros cómo no tiene relación de comienzo, es decir, empieza en el inicio del proyecto, y tenemos otra actividad que es el drenaje. El drenaje, pues porque vamos a ejecutar unos sótanos con un nivel freático alto. Entonces decimos que el drenaje tiene que terminar, fijaros, esto es una relación de comienzo-final, tiene que terminar al 50% de ejecutada la estructura. En ese momento nosotros podemos retirar el drenaje. ¿Cuánto dura el drenaje? Pues lo que dure la estructura. ¿Cuánto dura la grúa? Pues lo que dura la estructura. Y, por supuesto, lo que duran todas las actividades que condicionan la estructura. Fijaros, en este caso recordad que tenemos dos actividades condicionadas, el drenaje y la grúa. Si nosotros cogemos el drenaje y le decimos, y cogemos la grúa, vemos cómo la duración la tenemos enmarcadita, es decir, esta duración está condicionada. Si cogemos la actividad de la grúa y le aumentamos la duración, las otras, tanto el drenaje como la grúa, se van ajustando, y lo mismo hacemos con la línea de flujo, es decir, vemos cómo cambiando la duración de la estructura, las otras actividades pues se ajustan a la duración que nosotros le hemos impuesto. Es decir, es una programación más dinámica. En una programación 3D es un salto más allá de esa programación en 2D. Esa programación en 3D, nosotros lo que hacemos es que cada uno de los tramitos de la actividad está relacionado con una ubicación espacial. Esta ubicación espacial nosotros en Plexos y en todos los entornos BIM los llamamos niveles, ¿vale? Tenemos aquí unos niveles y cada uno de los tramitos está relacionado con un nivel en la ejecución. Es decir, el espacio ya tiene una localización. Cada uno de estos tramitos los llamamos subactividades. Hay dos conceptos, y es que, por ejemplo, una actividad, una subactividad, pues normalmente depende es decir, una subactividad 1 necesita de una subactividad 1 de la predecesora. Esto es una relación 1 a 1. Puede ser una relación 2 a 1, perfectamente, o 3 a 1, no hay ningún problema. Esa relación inicial entre subactividades se llama el buffer espacial, ¿vale? Pero también tenemos otras circunstancias, como es el curado, el fraguado y el curado y endurecimiento del hormigón, del concreto, con lo cual tenemos otra restricción que es el buffer temporal. Esta relación que nosotros tenemos entre la subactividad inicial y la subactividad sucesora, por supuesto, puede tener cualquier tipo de relaciones, y la ventaja es que simplemente diciendo cuál es este tipo de relación inicial, es decir, una relación 1 a 1, si tenemos 20 subactividades en una actividad, automáticamente se crean el resto de relaciones entre las 20 subactividades. Es decir, condicionamos una, pero condiciona a todas las subactividades que están ejecutándose. Fijaros qué es lo que pasa. Esto es el caso que habíamos visto antes, ¿verdad? De las actividades, pues tenemos aquí cierta zona que podríamos decir que no está perfectamente equilibrado, y vamos a ver diferentes formas. Aquí, exactamente igual que hemos hecho antes, pues vamos a trabajar con fragmentación, vamos a trabajar con cambio de intensidad, y vemos como el primer paso que hacemos es, disculpas, es cambiar la interrupción, pero fijaros cómo al tener cada una de las actividades una ubicación espacial, no se produce un problema. Si aumentamos la duración, no se producen conflictos. Es decir, es una programación completamente interactiva. Y luego además le podemos cambiar la posición de rótula, y entonces aquí nosotros podemos mover y haciendo pivote en este elemento cambiamos hacia un sentido o hacia otro, y por supuesto esta rótula la podemos llevar hacia abajo o hacia arriba. Es decir, en esta programación 3D no se nos van a producir conflictos espaciotemporales como se nos producía en la programación 2D. Vamos a tener un control muchísimo más detallado, muchísimo más correcto, muchísimo más real de qué nos está sucediendo realmente en el proyecto. Tenemos muchos tipos de interacciones, las actividades interaccionan con subactividades. Pues bueno, tenemos aquí muchos ejemplos, yo no voy a entrar en mucho detalle.
simplemente pues, se rompen ciertos paradigmas que nosotros hemos aprendido en la escuela, como que la ruta crítica debe ser continua, cosas así, como, bueno, diferentes conceptos, pero básicamente lo que nosotros hemos de ver una cosa. Primero, que la ruta crítica no tiene por qué ser continua, que depende de los calendarios. Y como estamos trabajando con producción, pues bueno, si queréis luego entramos más en detalle cuando acabemos y vemos un poquito y resolvemos estas dudas. Las actividades no tienen por qué ser críticas, hay diferentes tipos de criticidades. En este caso estamos viendo una criticidad de final, ¿verdad? La actividad 14 es crítica de final. Pero, sin embargo, el comienzo no es crítico. En este caso, pues vemos que la actividad 7, esta actividad 7, es crítica de comienzo, pero, sin embargo, el final no es crítico. ¿Qué consecuencias tiene esto que nosotros hemos visto aquí? Por ejemplo, esta es crítica de final. Si nosotros aumentamos la duración, llenaremos este gap que tenemos aquí y no se retrasará el proyecto. Es decir, podemos reducir la intensidad de ejecución sin afectar la duración del proyecto. Exactamente lo mismo que aquí. Esta actividad es de comienzo, tiene que comenzar aquí necesariamente, pero sin embargo vemos que esta zona no es crítica, es decir, podemos rebajar la intensidad de ejecución reduciendo, por supuesto, lo que es el consumo de recursos y el coste del proyecto. Y lo mismo sucede con esta otra actividad. Y bueno, podemos tener diferentes interacciones. Incluso esta curiosidad, que una actividad puede ser crítica de comienzo, puede ser crítica de final, pero tener alguna intermedia. Y el análisis que hacemos es exactamente lo mismo. Esta actividad tiene que empezar aquí, es necesario, tiene que acabar aquí, es imprescindible que acabe aquí, pero sin embargo podemos reducir su intensidad de ejecución porque toda esta zona de aquí estamos generando unas pérdidas, una infrautilización de recursos y una interrupción que no tenemos por qué hacerlo. Es decir, podemos mejorar esta programación para evitar estas cosas que nos están sucediendo. Las subactividades, ¿cómo funciona la duración de las subactividades? Pues bueno, lo normal es que nosotros le pongamos aquí una duración a una actividad y la duración total de la actividad será esta duración que nosotros ponemos aquí multiplicado por el número de subactividades. ¿Vale? En este caso sería 1 por 1, 1. Un poquito lo que ponemos aquí, la duración total de la actividad será su duración, la duración de una subactividad por el número de subactividades. Pero esto no quiere decir que todas las actividades tengan que durar lo mismo. Nosotros, en este caso, por ejemplo, podemos cambiar la duración de una actividad. Cuando tenemos una única subactividad, podemos cambiarlo directamente moviendo el cursor del diagrama temporal y podemos cambiar la ubicación de las subactividades y la duración de cada una de las subactividades. 3, 2, 4, 1, pues bueno, cada subactividad dura diferente. También lo podemos hacer directamente en el diagrama de flujo, colocando la rótula donde queremos y moviendo este cursor a izquierda o a derecha. ¿Vale? Podemos cambiar los niveles de las subactividades, podemos decir dónde empieza el nivel, qué tipo de comportamiento tiene, si es una actividad que crece, que va ejecutándose, incrementándose el nivel, o bien es una actividad que va ejecutándose, decrementándose el nivel, o bien que se ejecuta en el sitio, ¿vale? Y aquí decimos dónde empieza a ejecutarse, si es ascendente, y luego el comportamiento 4D, cuando queramos ver la película, si es un comportamiento de construir, de añadir el elemento, si es un comportamiento de demoler el elemento, o es un comportamiento temporal, como puede ser una maquinaria o un medio auxiliar. Esto, por ejemplo, es una actividad de 2 subactividades. En este caso de aquí, hemos dicho que empieza en la zona 2, ¿vale? Y automáticamente Plexos lo que hace es colocar cada una de las subactividades en su espacio correspondiente. Si nosotros no le ubicamos, no le decimos en qué zona está, lo que hace es colocarlo desde la zona 1 hasta la zona final y, por supuesto, la subactividad no coincide con los niveles. Bueno, son diferentes formas de verlo. Esto sería una actividad, una sola subactividad. Decimos que empieza en la zona 2 y se ejecuta en un espacio, en una localización. Si le decimos que se ejecutan todos, pues sería del primero hasta la última posición de una forma continua. Son diferentes formas de representarlo. Esto, por ejemplo, puede ser una limpieza de fachada, ¿vale? No tenemos por qué ir una a una, sino que podemos decirle directamente que ocupe todos los niveles. Y, por supuesto, podemos cambiar el orden de ejecución de las subactividades. Normalmente, cuando nosotros
secuenciamos por defecto. Primero se ejecuta la primera subactividad, posteriormente la segunda, la tercera, pero podemos cambiar ese orden de ejecución. Fijaros como aquí hacemos el sótano -1, aquí el -2, aquí el -3, volvemos a ejecutar el -3, ejecutamos el -2, el -1 y ya subimos con las plantas altas. Pues bueno, simplemente es cambiar cuál es la posición o mover arriba y abajo o insertando subactividades para nosotros realmente lograr aquella secuencia que nosotros estamos buscando conseguir. Hay una cosa que permite hacer plexos, que es muy interesante, quizá no es muy común, pero vamos a verlo, que es el multicrews. ¿Qué es el multicrews? Pues nosotros tenemos un equipo, nosotros tenemos varios equipos. Esto es una construcción en Medellín, de Bancolombia, donde nosotros tenemos un equipo, fijaros, tenemos aquí un equipo que está ejecutando la estructura en este sentido, otro equipo que ejecuta la estructura en este sentido y otro equipo que ejecuta la estructura en este sentido. Es decir, parece que tengamos 3 equipos trabajando simultáneamente y cada uno pues tiene cierto desfase, ¿verdad?, entre ellos. Pues esto es lo que se llama multicrews. Claro, secuenciar esto no es nada sencillo. Aquí tenéis unos ejemplos de unos artículos que nosotros hemos escrito sobre la programación con múltiples equipos. No es complejo, pero bueno, fijaros cómo lo hace Plexos. Tenemos el método tradicional, que es este de aquí, esta parte de aquí, y este es el método con Plexos. Tanto el método tradicional, Plexos lo hace exactamente igual, o sea, puede utilizar las particularidades especiales de Plexos o hacerlo como lo haría cualquier otro software. El resultado que vamos a tener es exactamente lo mismo, que es este resultado de aquí. La única diferencia es que en la programación tradicional tenemos que hacer todo este trabajo y con Plexos solamente tenemos que hacer esto. Es decir, son 3 cajitas con 2 relaciones. Fijaros la cantidad de cajitas y la cantidad de relaciones que tenemos aquí. El resultado es exactamente igual, pero la programación es muchísimo más sencilla. No es muy habitual hacer programaciones con múltiples crews, con múltiples equipos, porque es complejo, ya lo habéis visto aquí. El organizar todo esto pues es complicado. Sin embargo, con Plexos es tremendamente sencillo el trabajar con múltiples crews. Y es un poquito esto que vemos aquí. Nosotros cuando trabajamos con un equipo, esto es secuencial. Cuando trabajamos con múltiples equipos, trabaja un equipo, luego otro. Este equipo sube arriba y entonces como que tenemos una secuencia en paralelo entre 2 equipos. Esto, en la forma tradicional, era bastante complejo de equilibrar. Sin embargo, con Plexos tenemos un equilibrado automático en el trabajo. Y ahora ya pasamos a esta programación 4D. Pues un poquito ya lo que hemos estado comentando hasta ahora. Pues, ¿qué es la programación 4D? Donde nosotros esta programación 3D, donde las actividades tienen una dimensión temporal, tienen una dimensión espacial, pero además con cierta localización, ubicación en el espacio. Nosotros además a esto le añadimos unos elementos BIM. Y entonces todo esto permite lograr planificaciones realistas, interacciones de producción, ver esas interacciones de producción cómo funcionan, ver conflictos espaciales, porque muchas veces no logramos ver, por mucha programación 3D que estemos utilizando, no logramos ver esos conflictos espaciales y tampoco esos conflictos temporales que nos pueden surgir. Por supuesto, nos permite un control visual y asistir digitalmente en el proceso de programación, eso que vimos el Wizard, el asistente de programación, como desde un modelo IFC Plexos nos puede construir una programación entera de una manera asistida. Bueno, nosotros los elementos BIM, lo vimos en el webinar anterior, los podemos asignar a una actividad sin subactividades o a una actividad con subactividades. Cuando le asignamos una actividad con subactividades, podemos decir que ese elemento BIM pertenece a todas las subactividades o que pertenece a una subactividad específica. Y por supuesto, esta actividad puede tener 3 tipos de comportamientos. Añadir, cuando yo construyo algo; eliminar, cuando yo demuelo algo; y temporal, por ejemplo, una maquinaria que está, ahora en este momento está aquí, pero bueno, se va moviendo, o una grúa que de repente aparece y luego desaparece. Y por supuesto, las actividades pueden tener un comportamiento ascendente, descendente o ejecutarse en el nivel. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo, mezclando todas estas cosas que nosotros hemos visto antes, vamos haciéndolo. ¿Veis cómo la maquinaria son unos elementos temporales? Ahora nos ha surgido la grúa, es un elemento temporal. Los otros elementos
se añaden, es decir, se van construyendo. En este caso no tenemos ningún elemento de demolición, pero vemos cómo nosotros aquí tenemos múltiples pisos, tenemos un equipo que va ejecutando columnas de acero. A medida que vamos ejecutando las columnas de acero, un equipo por detrás va ejecutando esa solera, ese contrapiso que se llama aquí en América. De repente entra el equipo de vigas y el equipo de placa, y vemos cómo estos tres equipos pues, van trabajando de una manera secuenciada, de una manera organizada. Vemos cómo se ejecutan columnas, detrás de las columnas las vigas, y esto es una programación muy sencilla. Una programación muy sencilla, complejos, claro. Es lograr este nivel de secuenciación, es lograr este nivel de coordinación de los trabajos de múltiples equipos con un sistema tradicional, pues es prácticamente cortarse las venas en el intento. ¿Vale? Claro, la discusión, ¿cómo se construye el edificio? Pues hemos conseguido explicar constructivamente, de una manera muy sencilla, ante profanos, podemos explicar perfectamente bien cómo funciona esta programación, algo que resulta imposible de explicar en un diagrama temporal típico que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Vamos a hablar de esto del control de proyectos y el valor ganado. Hay mucha literatura. Plexos trabaja mucho con la metodología del valor ganado, defiende el valor ganado. Hay muchos artículos. Este es un artículo muy interesante de un estudiante de Glenn Ballard. Yo lo siento que sea de Glenn Ballard, lo aprecio mucho y es muy valioso. Pero bueno, yo tengo que ser crítico también con las cosas que escriben, ¿no? Pues aquí pues, dice que la gestión de valor ganado es enemigo del flujo de trabajo. No sé qué tienen que ver las peras con las manzanas. Pero bueno, si tenéis interés podéis leerlo. Yo creo que es una cuestión de falta de conceptos de este chico Young, pues que no sé realmente qué es lo que escribe. Escribí otro artículo donde dice que el valor ganado no funciona porque va en contra del valor del cliente. Yo no sé cuál es el valor del cliente, pero normalmente cuando yo trabajo para una empresa promotora, pues hombre, el valor es ganar dinero. Y para ganar dinero hay que controlar el dinero. Son dos cosas completamente diferentes. Yo eso lo defendí. Los podéis leer, estos artículos son muy interesantes. Además, yo soy contrario desde el principio en lo que defiende, pero es que luego además el desarrollo matemático que hace es incorrecto, con lo cual ya se mezcla el hambre con las ganas de comer. Yo lo que defiendo, este artículo lo escribí también con Luis Fernando Alarcón y Eugenio Pellicer, son dos cosas diferentes. Nosotros, esto es el típico flujo de trabajo de un día de las planners, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, Plexos está aquí, es la programación maestra, y luego tenemos otra guerra que es la programación de compromisos, ¿verdad? El qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué se hará. Nosotros el qué se hará, con el did controlamos lo que es el cumplimiento de promesas, pero son dos cosas diferentes. Nosotros aquí lo que intentamos hacer es cumplir esta programación maestra. Esta programación maestra nosotros, por supuesto, la podemos estar reajustando constantemente, pero nosotros aquí no estamos programando, estamos definiendo promesas para poder lograr esta programación maestra. Esta programación maestra que la hemos definido basado en el valor del cliente, por supuesto, pero el valor del cliente tiene varias puntas, entre ellas el éxito económico del proyecto. Y el éxito económico pasa por muchos factores, entre ellos el tiempo y la gestión de la producción. ¿Qué es lo que quiero decir de forma resumida? Pues bueno, que esto es una guerra, esto es otra guerra. Aquí nosotros analizamos factores económicos y aquí analizamos cumplimientos. Y son dos cosas completamente diferentes. Que, por supuesto, ambos métodos trabajan eficientemente para reducir la variabilidad. Es decir, un método complementa al otro, trabajan de una forma homogénea juntos. No se puede decir que la gestión del valor ganado no es una herramienta Lean. Y, por supuesto, aquí en los principios de Koskela, que no se puede decir que la gestión del valor ganado
vaya en algún momento en contra de los principios de Koskela. Una vez visto esto, vamos a entrar ya un poquito en esos conceptos de lo que es el valor ganado. Recordad que para analizar el valor ganado, nosotros lo que hacemos es analizar los costes del proyecto. No estamos analizando flujos de caja, no estamos analizando pagos, no estamos haciendo control de almacenes. Eso es otra guerra. Nosotros lo que hacemos es analizar el coste del proyecto. ¿Qué es lo que está pasando con aquellos consumos que estamos realizando? Para eso tenemos unos conceptos. El primer concepto es el valor planificado, que lo tenemos aquí, la línea base. ¿Qué es el valor planificado? Pues simplemente es nuestra programación con los costos distribuidos en el tiempo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos previsto hacer a lo largo de todo el proyecto? ¿Qué es el costo real? El coste real, pues es lo que realmente he invertido. Es decir, yo tenía previsto hacer 200 metros cuadrados de tabiquería, de mampostería, y he hecho 150 o 250, pues realmente qué es lo que he hecho en cada uno de los instantes temporales. ¿Y qué es el valor ganado? El valor ganado, yo cuando lo tengo que explicar, lo explico de la siguiente forma. Es la certificación de obra, el corte de obra en un determinado instante temporal. ¿Cómo hacemos nosotros el corte de obra, la certificación de obra? Pues cogemos el costo previsto, el precio previsto y lo multiplicamos por la cantidad realmente ejecutada. Pues esa certificación, ese corte de obra es el valor ganado. Punto, eso acabado. No hay más filosofía en esto de aquí. Una cosa que es importante que nosotros hemos de tener claro es que cuando nos referimos a valor ganado, no son valores de proyecto, no lo hemos de analizar con una totalidad, porque muchas veces el bosque no nos deja ver el árbol y yo tengo que ver el árbol y tengo que ver el bosque. Yo tengo que tener la capacidad de entrar y salir para poder hacer el análisis. No son valores exclusivamente de proyecto, se refieren al proyecto, pero también se refieren al capítulo del proyecto, se refieren al subcapítulo del proyecto, se refieren a la actividad y, muy importante, se refieren a las actividades críticas, que luego un poquito os comentaré por qué hago este énfasis en las actividades críticas. La línea verde sería el valor planificado, ¿vale? Tenemos aquí el valor planificado. La línea roja es el coste real y la línea azul es el valor ganado, nuestras certificaciones. Nosotros, teniendo estos tres valores, podemos hacer un control en un determinado instante T y decimos, oye, ¿cuál es el valor ganado? ¿Qué es lo que realmente hemos producido? ¿Cuál es nuestro corte de obra? El valor que tiene nuestra obra. Y lo comparamos contra el coste que nosotros realmente hemos ejecutado y contra lo que teníamos previsto. Si nosotros comparamos estos elementos contra el valor ganado, contra el valor planificado y comparamos el valor ganado contra el coste real, tenemos dos valores. La desviación en programa, que nos va a decir cómo de adelantado o retrasado va el proyecto, es decir, sería muy sencillo. Si nosotros estamos aquí en este valor ganado, el proyecto va retrasado porque nosotros deberíamos haber alcanzado el valor ganado aquí, ¿verdad? Es decir, evidentemente esto es el retraso del proyecto en términos de producción. Y esta diferencia sería la desviación en costos. La desviación en costes, que es cuánto de más o de menos he invertido en el proyecto con respecto a lo que realmente he producido, que es este valor ganado. Y es un poquito lo que yo os he comentado aquí. La desviación en programa es la desviación sobre la producción prevista, la desviación en coste es la desviación sobre los costes previstos con respecto a la producción que yo he realizado, que es este valor ganado, que es esto que yo realmente he ejecutado. Es decir, no nos está haciendo una comparación de flujo de caja. Tenía que haber invertido 500 millones e invertido 300. No. Esa desviación en coste nos está diciendo, ingeniero, arquitecto, arquitecta, para la producción que has hecho, tenías que haber hecho una inversión en costes de 200 millones y la has hecho de 150, muy bien, o la has hecho de 250, muy mal. Es para la producción realmente realizada. Y como siempre, es importante decir que no son valores exclusivamente de proyectos, se refieren al proyecto, es decir, que estas desviaciones se refieren a proyecto. Puedo hacer análisis a nivel de capítulo, a nivel de subcapítulo o a nivel de actividad. Es decir, que yo puedo decir, oye, tengo una desviación en el proyecto, pero está causado por esta actividad.
Y otro concepto importante es que los valores negativos son malos. Es decir, cuando tenemos un valor negativo, identifica un sobrecosto o identifica un retraso. ¿Cómo añadimos una línea base? Pues sencillamente haciendo clic en línea base. ¿Cómo añadimos un control? Pues sencillamente haciendo clic en control. Podemos añadir infinitas líneas base e infinitos controles. Y me vais a decir, hombre, infinitos controles sí, porque yo puedo hacer controles a la semana, cada 15 días, cada mes, pero ¿por qué líneas base diferentes? Pues porque yo puedo tener diferentes escenarios. Yo puedo tener un escenario positivo, un escenario negativo, un escenario ante inversores, un escenario privado, bueno, y yo puedo compararme ante diferentes escenarios y obtener esos índices de control, esos valores de control, referenciándome a diferentes líneas base. Y esto es la pantalla de valor ganado que nos ofrece Plexos. Aquí tenemos los valores de la línea base que tenemos seleccionada aquí. Esta es la línea base que tenemos seleccionado. Estos son los valores del control que nosotros tenemos seleccionado. En este caso es un control 7 de fecha 31 del 12. Y esto es la interacción de la línea base con los controles. Me da estos índices de valor ganado. Es decir, que si yo cambio la línea base de comparación o yo cambio el control que yo quiero analizar, por supuesto me va a cambiar todos los índices de valor ganado que yo estoy viendo aquí. ¿Cómo se hace un control? Esto es importante, seguir un proceso, porque Plexos pensó un proceso para realizar el control, un proceso que fuera eficiente, que fuera cómodo. Y vamos a ver cómo es ese proceso. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar el avance. ¿Cómo actualizamos el avance? Pues poniendo aquí para cada una de las actividades la producción ejecutada. En este caso estamos diciendo que se ha ejecutado el 20%, ¿vale? Si nosotros no queremos trabajar en porcentajes, podemos trabajar en valores absolutos. Sencillamente le damos valor aquí en editar, nos aparecerá esta ventanita y nosotros podemos decir la cantidad ejecutada en metros cuadrados, metros cúbicos de lo que sea. Y entonces nos estará diciendo si han ejecutado 200 metros cuadrados de 1000 metros cuadrados previsto, que corresponde al 20%. Ejecutado se cambiará el porcentaje. Es decir, esto de aquí es una forma simplificada o rápida de hacerlo. La otra es una forma más detallada de hacerlo. Cuando yo tengo subactividades, pues exactamente lo mismo. Yo puedo definir para cada una de las subactividades cuál es el porcentaje de ejecución o bien cambiándolo aquí. ¿Vale? Es una forma muy sencillita. Y esto sería lo que llamamos actualizar el avance. Una vez hemos actualizado el avance, fijaros cómo esta actividad, pues hemos ejecutado esto. Y nuestro día de control es este. Claro, vamos retrasados, lo que tenemos que hacer es coger esta actividad y desplazarla en el tiempo a la fecha de control, es decir, lo que llamamos pinearla. Desplazarla de tal manera que la fecha de control coincida con la barrita de ejecución. Y en este caso vemos que sí que hemos ejecutado un 20%, pero comparado con la línea base que teníamos aquí, pues esa actividad se ha retrasado y tenemos que ver qué tipo de medidas correctivas tenemos. Esto cuando trabajamos con una actividad de una sola subactividad. Si trabajamos con subactividades, pues podríamos decir lo mismo. Fijaros, primero que nada actualizamos el control y lo que hacemos es retrasarlo. ¿Cómo lo retrasamos? Nosotros podemos retrasar la primera subactividad, pero para las siguientes subactividades, poderla ajustar, tenemos que hacer uso de unas actividades ficticias que se intercalan entre subactividad y subactividad para poder llevar esta subactividad al nivel de ejecución que realmente debería de tener. Podemos añadir una o podemos añadir muchas, es decir, esto nos va a permitir controlar exactamente cuál es la fecha de comienzo y el nivel de ejecución de cada una de las subactividades del proyecto. Si tenéis algún problema, por supuesto os ayudaremos, si tenéis que hacer algún control, os ayudaremos para que lo podáis hacer de una manera eficiente. Bueno, hemos ajustado las fechas y ahora ya lo único que nos queda es crear el control. Le damos clic y creamos el control. Claro, es posible que nos hayamos equivocado, que hayamos puesto un 20% cuando realmente es un 22% o es un 18%. Pues entonces tenemos, o que incluso hayamos añadido una actividad que no estaba prevista en la línea base. Pues bueno, tenemos varias opciones, o lo dejamos como está o actualizamos la línea base. ¿Vale?
Al actualizar la línea base podemos actualizar la actividad seleccionada o el proyecto completo, la línea base seleccionada o todas las líneas base. Es decir, hemos de tomar la decisión que cuando el proyecto tiene una nueva actividad, ¿qué hacemos con esta actividad? ¿La añadimos a la línea base o no la añadimos? Claro, esto tiene trascendencia a la hora de sacar los índices de control. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues tenéis que tomar la decisión en cada uno de los momentos. Una vez hecho el control, podemos actualizar los valores del control. ¿Cómo actualizamos los valores del control? Pues tenemos aquí el grid, este grid de aquí, que nosotros podemos editar todos estos valores. ¿Cuál es la cantidad ejecutada, el tanto por ciento ejecutado y el costo unitario actual en ese momento y cuál es el coste real total de la actividad? Es decir, en el momento que nosotros creamos el control no quiere decir que nos bloqueemos, sino que nosotros podemos entrar aquí en el grid y modificar los valores individualmente. ¿Cómo interpretamos un control? Pues bueno, esto es una manera de interpretar un control. Aquí estamos viendo, tenemos un valor negativo, una variación de programa, nos está diciendo que el proyecto va retrasado en producción. Tenemos aquí una variación de costo. El proyecto a nivel global tenemos una buena gestión del coste, pero sin embargo estas dos actividades o estas tres actividades han tenido un sobrecoste. Y podemos ver perfectamente que esta desviación de programa, este retraso, se debe exclusivamente a esta actividad que ni siquiera ha empezado. Yo recomiendo que leáis este artículo, que lo tenemos en la web de Plexos, donde hablamos realmente de cómo tener en consideración las actividades críticas. Es importante hacer un análisis pormenorizado de cómo esa variación de programa nos afecta a las actividades críticas. Porque es posible que llevemos la producción adelantada y el proyecto retrasado. Y la única manera de poder detectar esa anomalía es haciendo un análisis de valor ganado exclusivamente de las actividades críticas. El control visual es muy sencillo. Bueno, pues una vez hecho todo eso, nosotros le podemos decir que nos muestre cuál es el estado actual del proyecto, que nos muestre la línea base, que nos muestre, bueno, diferentes estados, y aquí nos va a decir cuál es el estado que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el estado planificado en el control 6, cuál es el estado de ejecución en ese control 6 y cuál es el estado de ejecución actualmente. Podemos hacer informes tan interesantes como estos, qué es lo programado, por ejemplo, en el control 2 y qué es lo ejecutado en el control 2 con diferentes vistas, de tal manera que la persona que tiene que interpretar esto no se tiene que basar exclusivamente en estos valores de índice, que muchas veces no nos cuentan nada, sino que lo estamos viendo de una forma visual y es mucho más fácil de entender y de poder transmitir. Los informes de control, cuando pedimos un informe de control, lo primero que nos ofrece es la temporización de la línea base, ¿vale? Con los valores mensuales y los valores anuales. Nos saca ese informe que vimos en el grid anterior, pero con unas columnas nuevas. Estas columnas nuevas es el inicio de la actividad, porque nosotros tenemos aquí el inicio planificado, que no lo tenemos aquí, pero bueno, da lo mismo, no lo tenemos en el otro grid. Tenemos cuál es el inicio de la actividad en ese control, cuál es el fin de la actividad en el control, con lo cual aquí obtenemos cuál es el retraso que hemos tenido en el inicio de la actividad y el retraso que hemos tenido en el final de la actividad. Por supuesto, valores negativos son malos, valores cero quiere decir que lo estamos ejecutando en el tiempo previsto. Este proyecto, pues, podemos ver que llevamos cerca de un mes de retraso. Esto es la matriz de avance, esto ya hemos visto en alguna otra ocasión. Aquí tenemos las actividades, cada actividad con su colorcito, con la actividad que nosotros hemos definido, y aquí las ubicaciones espaciales, las ubicaciones, las localizaciones. ¿Qué significa? La actividad blanca es que está terminada, no tenemos nada que discutir con ella. La actividad, esta crema clarita, quiere decir que tenemos un retraso de menos de una semana, que son estas de aquí. Las actividades rojitas, naranjitas, quiere decir que llevamos un retraso entre una semana y un mes. Las actividades rojas quiere decir que llevamos retraso de más de un mes y las actividades verdes quiere decir que están ejecutándose en plazo. ¿Ok? Podemos sacar certificaciones. Esto es un informe de certificación. Es importante hacer énfasis que esto lo calcula
no lo calcula con los controles, lo calcula con los valores de avance que tenemos en el panel de propiedades, ¿vale? Con lo cual es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué nos va a decir aquí? Pues el valor de la línea base, cuánto hemos pagado por el anticipo. Ese anticipo lo iremos amortizando aquí, ¿vale? Perdón, lo iremos amortizando aquí en cada una de las certificaciones en función de este porcentaje ejecutado. Aquí pondremos el valor de lo certificado o lo ejecutado en el corte, en la certificación anterior, y aquí pondremos lo que es la retención en garantía y esto será el importe líquido a pagar o a cobrar por parte de la obra ejecutada. Y esto es un poquito lo que hacemos énfasis, que es quizá la parte en la que más estamos trabajando últimamente, que es este nuevo add-in que hemos creado, que es el Plexos Bridge, que básicamente es en el servidor de la empresa instalar esta aplicación y lo que hace es comunicar la ERP, definir los protocolos para comunicar la ERP, el CRM, esa base de datos que tenemos en la organización con el resto de máquinas de la organización de una manera centralizada y comunicarlo e interactuar. Y bueno, ya podemos decir que hemos terminado. Sencillamente lo dejo abierto para todas las preguntas que queráis tener.